No te extrañes de lo que ocurre. Es natural. Como aquí las cosas parece que van mal, pasan un par de ratos insultando y mira, así la pobre va tirando. ¿Y quién es la vieja? Es mi nodriza. Pues si esa te crió, te juro por la voz de Apolo Músico que te dio de mamar ácido prúsico. ¿Qué será lo que ocurre? Aquí están hasta el cuello. ¿Cómo han armado aquel embrollo? Si yo, que trabajé como un caballo, convertí esta ciudad en un cogollo. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Pienso que de momento será mejor a todos ocultar mi identidad, ya que no me recuerdan. Es verdad. En tus palabras pese, oh rey tebano, que eres drástico, justo y espartano. Mas, calla, que alguien sale de la casa. Ay, ¿ves? De hecho me quema, ¿cuál la brasa? Agua fresca. ¿Quién es? La que pregona. Creo que es la copera. Que está fresca, como la nieve. Pues es mona. ¿La colgamos? De la fuente de Pirro. ¿Quién la bebe? Oh, peregrinos, pobres peregrinos, caminantes que vais por los caminos. Oh, viandantes, que vinisteis siempre andando, pobres, ¿y ahora qué hacéis? Aquí, viandando. Desde el palacio os contemplé, y la sed de tantas leguas calmaré. Bebed, os la he traído yo. Tiene miel. Nada más. H2O. Con las fauces resecas y agrietadas, recorrimos montes y vaguadas. Este es Anaximedes, un barbiano. ¿Y tú cómo te llamas? Arromán. Bebe el líquido fresquito como un rito y verás qué gustito. Gracias, doncella. El agua es admirable. Clara, diáfana, límpida y potable. Qué exquisita y cerca está, por Eve. De la fuente de Pirro. ¿Quién la bebe? Es tónica y riquísima, por Clío. Hombre, no es Schweppes, pero nos hace avío. Su ingenuidad me agrada, ¿no, Faetón? La muchacha es muy dulce. Es un bombón. Dime, niña, ¿quién eres? Soy una coéfora, una puber vacante, una canéfora. ¿Y estás sola? Por suerte o por fortuna, estoy sola. Sola estoy como laguna. En la guerra cruenta yo perdí a mis papás. Y no sé dónde nací, ni si mi origen es lacedemonio, fenicio, dalmático o del demonio. Mi padre, que en patria, un buen guerrero, la guerra de los partos hizo, austero, más perdido, perdióse en los desmontes. ¿Acaso fuera el parto de los montes? Ay, gracias por tu interés. No las merece. Entremos de una vez. ¿No te parece? Ay, ¿por qué a entrar mi cuerpo no se atreve? De la fuente de Pirro. ¿Quién la bebe? Ella nos lo dirá. Di, bella niña, ¿no observaste que antes hubo niña? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? En confianza. Hay un follón. Sí, mira qué cosas. Como ves, el pueblo está en ruinas hace un mes. Y hace ya tiempo que la gente lo come caliente. Pues por culpa de un tío que no nombro, todo está aquí, ¿cuál ves? Peplo por hombro. Compadezco la suerte de la plebe. De la fuente de Pirro. ¿Quién la bebe? Y ninguno obedece ya la ley. Y la reina y el rey. ¿El rey? El rey, el rey. ¿Qué dices? Ha dicho el rey. ¡Ha dicho narices! ¿No ves que me han usurpado?
poniendo tongo? ¿Cómo quieres entonces que me ponga? Pues he ido tongo, cual supongo que nadie en mi camino se interponga, que nadie se me oponga, que si me lo propongo... Y tú, vete de aquí, antes de que os ponga Alcántara y a ti en el mismo congo. ¡Qué genio Montaracia Travillario! ¡Fuera ya! ¡Qué señor tan ordinario! Es Fideos. Fideos me ha usurpado el trono y el poder. ¡Qué descarado! La cosa a lo mejor no es más que debe. De la fuente de Pirro. ¿Quién la bebe? ¡Ordinario! Qué insondable es el destino. Tan pronto estás arriba como abajo. ¿Cuánto hay que caminar por el camino? No somos nadie majo. No te habrás destronado, oh rey prudente, porque no fuiste justo y diligente. Por el toro de Minos, que no supe yo regir los destinos. Si hasta para dar contrato a mucha gente inventé un método excelente, que consistía en pedirme las cosas por escrito. Llegaba un contribuyente y presentaba un papelito. El papelito iba a una sección, donde se miraba un poquito y se tomaba nota de la petición. Después pasaba a un negociado, donde hay un empleado, que nos saca un tampón, pues aún no se ha inventado, pero que hace así, ¡pon! Cual si pusiera un sello con cuidado. Después pasa el registro, se registra, va a administración, se administra. Y así de mano en mano va pasando, y tanto va tardando, que por suerte o por desgracia, el papel queda sin eficacia. Pero, y él entra, y ella. Mientras transcurrió mi mítico y triste garbeo, se dedicaba pérfida al filtreo. Pero no lo creo. Es imposible casarse ella con otro. Es increíble. Más, ¿y si fuera realidad y no quimera? ¡Ay! Si lo fuera. Si en un impulso actor extemporáneo se ha buscado un sucedáneo creyéndome difunto. Pero me los van a pagar, te lo juro. El alma es un destello de lo ignoto. Ya lo dijo Herodoto, que era un sabio, un talento, un erudito. Deja ya el dedito. Pensemos con tiento y con mesura cómo vencer aquesta desventura. Sentémonos en estas escaleras. Hagamos lo que quieras. Es tal el dolor que me atormenta que me dan igual 8 que 80.